Ale. Estamos, me parece que estamos en vivo. Ahí a ver, voy a jugar con el delay. ¿Qué pasa con Geva? Ah, esto está mal enchufado. Ahora sí está bien enchufado. Bueno, ¿cómo andan, gente? Ya a los que estén voy avisando que hoy estoy solo. No tengo asistente en la cámara. Me falló mi asistente en la cámara que debe estar viendo el partido. Sé que se despertó. Así que nada, probablemente se me haga muy difícil. No sé si se está escuchando. ¿Esto se está escuchando? ¿O se escucha muy bajito? A ver si alguien me puede decir. Me parece que se escucha muy bajito. Si alguien me puede decir ahí si se escucha bien. A ver, Eva, vos que estás ahí, decime si se escucha bien. Nada, como les decía, no tengo asistente. Se escucha bien y se ve bien, perfecto, buenísimo. Así que nada, relatar me va a costar mucho porque es muy difícil mover la cámara y ver el partido a través de la cámara y a la vez ir leyendo los nombres de los rivales, sobre todo a los jugadores del Astu yo los conozco y bueno, no necesito leer nada, pero como ustedes sabrán, a los nombres de los rivales no los conozco, así que se va a hacer difícil, pero bueno, se va a intentar. El partido está unos minutos demorado porque estamos esperando que llegue el médico. Es obligatorio por reglamento médico y policías para que el partido pueda arrancar, así que ahí ven a los jugadores de Country en el banco de suplentes después de haber hecho la entrada en calor. Probablemente después vuelvan a moverse, lo mismo los jugadores de Asturiano que ya habían hecho la activación. Nada, esto lamentablemente es algo que puede pasar, pero que genera, sobre todo en los jugadores, algo que hay que tratar de evitar, que es un clima de distensión, ¿no? Uno hace la entrada en calor, hace la activación, hace el ahogo y ya está metido en un partido y bueno, demorar estos minutos te va sacando, pero nada, seguramente los jugadores tanto de Asturiano como de Country van a poder hacer una reactivación en cuanto llegue el médico, porque es eso, llega el médico y el partido va a comenzar. Bueno, ahí Cotado, el preparador físico, llamando a los jugadores de Asturiano, seguramente capaz para hacer algún tipo de movilidad o algo para volver a activar. Ahí está, ahí vamos viendo jugadores al piso. Un Asturiano que llega luego de una victoria el fin de semana pasado 2-1 en cancha de Atlanta versus Sieco, partido que había tenido antes el duelo entre Country y Jorge Newbery, ese empate 1-1. Dicen ahí escucho al DT que dice que el médico está a 5 minutos. Bueno, dicen que el Google Maps no suele fallar, así que si en 5 minutos llega el médico, estamos bien, aguantamos 5 minutos, metemos 5 minutos de previa, que siempre pasa eso, siempre arrancamos muy sobre el partido y no podemos decir nada, ninguno de esos detalles, como les decía. Asturiano que llega con la victoria del fin de semana pasado 2-1 versus Sieco, Country con el empate 1-1 contra Jorge Newbery en el partido
que se jugó antes del duelo de Asturiano sigue con cancha de Atlanta. Ambos equipos peleando en lo que queda de estas últimas fechas la lucha por asegurarse puestos de playoff. Le recordamos a la gente que esta segunda zona, esta zona campeonato, que tiene a los primeros 5 de aquel torneo inicial que tuvo esas 2 zonas de 10, cede 8 lugares de los 10 equipos que hay para jugar un playoff al mejor de 3 partidos, que bueno, ahí se va a decidir. El primero va a jugar contra el séptimo, el segundo contra el sexto, el tercero contra... No, perdón, el primero contra el octavo, mala mía, claro, si son 8. El primero contra el octavo, el segundo contra el séptimo, el tercero contra el sexto y el cuarto contra el quinto. Así que en estas últimas fechas se termina por determinar no solo los equipos que clasifican a ese playoff, sino importante el tema de los puntos para saber contra qué rival se va a disputar ese primer partido de octavos de playoff. Pero bueno, primero hay que clasificar, todavía no tiene asegurada la clasificación, si no me equivoco, ni siquiera el puntero que estaba haciendo River hasta la fecha pasada, no sé si ya jugó. Pero nada, así que por lo pronto lo importante es seguir sumando puntos, asegurar el puesto de playoff y después se verán los rivales. Un playoff que va a ser, como les dijo, al mejor de 3 partidos. Partidos que tienen que tener, obviamente, un ganador, así que en caso de empate va a haber penales. Nada, modalidad de cómo van a ser los próximos torneos en este campeonato extenso que organizó la AFA para la primera división. Ahí pasaba el grito característico de los muchachos de Asturiano, jugadores citados, no citados. Ya los equipos esperando en el campo de juego como para que llegue el médico y arrancar. Así que el cuarteto titular de Asturiano, lo mismo que en el último partido, Lavaqué, De Blas, Benvenuto, Lozano, el arquero Testón, y por parte de Country, ahora sí lo voy a poder decir porque estoy tranquilo, el arquero es el 22 Aguirre, el 4 es Duarte, el 9 es Telias, el 3 es Vielle y el 5, si no me equivoco, es el capitán, es Arrey, el cuarteto inicial de Country y de Banfield. Esto no sé por qué siempre me queda inclinado, no puedo lograr que quede lo más ajustado posible, pero bueno, como les decía, los equipos ya en el campo de juego esperando que llegue el médico y que el árbitro del pitazo inicial. Ya 13 minutos de demora en lo estipulado para el arranque de este encuentro, así que nada, seguiremos esperando. Como siempre les digo, los invitamos a todo aquel que quiera, a todo aquel que pueda. Tienen en el perfil de nuestro Instagram el link de la suscripción a Mercado Pago. Agradecemos a la gente que está suscrita, ayudan muchísimo a que el futsal masculino del Asturiano siga creciendo en la labor que se hace todos los días por mejorar en cada detalle. Los invitamos también a que nos muestren, como siempre les decimos, hoy que estamos aquí en el barrio de La Luz, lejos de casa, cómo están siguiendo este partido. Yo creo que ya a 2 de la tarde, si no es comiendo, bueno, ahí llegó el médico. Si no es comiendo, ya espero que sea con algún mate, algún postre, así que nada, queremos ver cómo están marcando la transmisión. Bueno, llegó el médico, así que los jugadores activando en el campo de juego. Ya nos metemos en partido. Para la gente que recién se suma, como les dije, hoy estoy solo
no tengo a alguien que me ayude con la cámara, así que si ven que me cuesta mucho más relatar, es que se me complica seguir el partido por la cámara, leer la camiseta de los jugadores del equipo rival, leer los apellidos, pero bueno, como siempre, vamos a hacer el mayor esfuerzo posible. El árbitro recordando eso, que jugadores solo puede haber 5 parados, reglamentos, ultimando detalles. Y bueno, arrancó el partido nomás aquí en cancha de Sideco en el barrio de Lanús. La mueve Country en la salida, Asturiano como siempre presionando, característica del conjunto de Vicente López, y haciendo lo propio Country, una presión sobre la primera línea de Asturiano, y ya me estoy dando cuenta de que esto va a ser demasiado difícil. Testón buscando la Raquel, Fure con los brazos, la recupera el arquero Duarte que saca la contra, pelea contra el Sureño, Lozano que lleva para cortar esa pelota. Y bueno, sí, ya me estoy dando cuenta de que relatar no voy a poder, les pido mil disculpas. Hoy que estoy en un rol más tranquilo me encanta porque están festejando al Sure que no haga faltas. Me encanta, es hermoso. Yo sumo una a favor y en todos los choques que va desde el banco le festejan que no sume faltas. Asturiano que sabe que lo ha condicionado en los últimos partidos la acumulación de faltas, así que hoy tiene ese chip en la cabeza.
Contesta.
¡Bien, enano! ¡Bien, enano! Quedan 9 minutos 11 del primer tiempo, 0-0. Los primeros 8 de esta zona de campeonato clasifican al playoff, que se disputa desde octavos al mejor de 3 partidos por 2 ascensos. Bien, Chino, bien. Bien, Sure, bien.
Dale, Tommy, dale, dale. ¿Viene a los toques hoy? Sí. ¿Desde acá van a transmitir? Sí, claro. Qué difícil. Mano, ¿no? Sí, Te digo que es difícil para mí, que estoy con el celular. Eso que viene con todo. Yo hoy estoy solo, tengo que manejar la cámara, si no yo relato. ¿Qué camperita lo veo? No, YouTube. ¿Y qué teléfono? ¿Qué es uno es el cargador y el otro es? El auricular. Pero bueno, siempre contamos esos dos. Claro, sí, sí. Así yo puedo relatar, fíjate acá tengo anotado. Siempre me anoto. Hoy sí, hoy no tengo relato. No tengo relato porque solo no es imposible. Mirar el partido, mirar los nombres de ellos. ¿Se nota o no? Pero bueno, ¿Todo bien? ¿Sí? encima hay una banda de gente. Es verdad, disponete al fútbol. No, es que hay muy pocas canchas equipadas como participación. Hola, chicos. AFA, ¿cómo hace para...? Están diciendo que quieren que el playoff que pase el fútbol de TV. Y ahí es imposible local y visitante. Porque si Deporte B transmite, tiene que ir a jugar en San Lorenzo, Ferro. Sí, es una forma que tiene que ser así. No, es un desastre. No solo el lugar, sino también el lugar. Necesitas cabina. En la BA hay cancha, viste que la Natal es una cancha que se llama Sí, no se puede tener. nosotros jugamos, bueno, pasamos por Barcelona. Sí, si vos me decís playoff, si lo organizan bien, Atlanta, la Catedral, hay canchas que vos decís, bueno, este lado de octavos hoy se juega en Atlanta, este lado de octavos se juega en otro lado. Ahí conseguís canchas. La parte no son tanto partidos. Son 4 partidos en una cancha y 4 en la otra. Ustedes son visita, ¿no? No, local. Bueno, parece que visita, porque vamos ganando. Por eso. ¿Hay escalera ahí para bajar, Marco? No, tanto la vuelta.
juez. Dámelo. Está bien, Juan. Está bien, Juan.
Bien, Nico, bien. Bien, Nico. Está bien, Nico, está bien. Bien, Teta. Bien, Teta. Igual. Ah, nunca la seguí, perdón.
¡Intenta!
Nocha. Se lo rompió. Se lo rompió. Gordo.
No, la amarilla más insólita que vi en mi vida. ¡Ah, la puta madre!
Bien. Muchachos, por favor. Sí, igual no van a atacar, pero bueno. No, tranqui. Pero que no. Van a llegar muy poco para eso. Lo están defendiendo. ¡Bien! ¿Cómo saco yo todas mis cosas, no? Yo ahora te levanto así. Dale. Te levantás. Se así mueve rápido también. Así mueve rápido y ustedes pueden arrancar. Dale. A 2 toques, ¿no? Sí. ¿Por Facebook? No, YouTube. YouTube. Siempre transmitimos por YouTube, siempre trato de relatar, pero bueno, hoy como estoy solo, no puedo mover la cámara, leer los apellidos de ellos. Estás atento al cronómetro. Claro, no, es imposible. Para relatar necesito que alguien me vea la cámara. Que siempre hay alguien, pero bueno, hoy falló. La fecha que viene nos toca Newbery. Newbery, Sí, juega. me parece que sí. Con toda la fuerza. Ese muchacho es el tercer partido que viene. En el primero lo expulsaron, en el segundo se comió una piña y ahora está amonestado y se comió un pelotazo. Si tiene una sal. Los relatos puedo ser hincha. Claro. Cuando relato no puedo. Dale. No, apenas entrar al calor y todo, la hora. Por lo menos ya estamos todos.